Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas. Vamos a resolver 4 problemas, 2 de ellos que conectan con la definición de onda y otros 2 relacionados con las ondas estacionarias. En nuestro primer problema nos dice, por una cuerda se propaga la onda de ecuación, esa que viene ahí expresada. Nos pide en el apartado A indicar de qué tipo de onda se trata y determinar su longitud de onda, frecuencia, periodo y velocidad de propagación. Por lo pronto, nosotros sabemos que la expresión general de una onda es tal que así. Entendemos que esta onda pues, se propaga de izquierda a derecha porque lleva el signo menos, el omega t. Pero esta onda que nos proporcionan, la ecuación no está escrita de esa manera, sino que está escrita de otra forma. Entonces, para poder describir, explicar de qué tipo de onda se trata, pues tenemos primero que ordenar la expresión. Entonces yo voy a escribir la ecuación de onda del siguiente modo. 0,05 seno de 4pi t menos 10 pi por x. De este modo, pues ya tengo todos los factores que acompañan a la x y a la t multiplicados por ese 2pi, que estaba factor común, pero para poder extraer los valores de k y de omega, pues necesito esos datos. De aquí puedo saber directamente que omega es igual a 4pi radianes por segundo y que evidentemente el número de onda es 10pi metros a la menos 1. No obstante, primero voy a intentar responder a la pregunta de qué tipo de onda se trata. Para ello necesitamos decir el tipo de onda que es y hacia dónde se propaga. Claro, la propagación de la onda, para expresar eso, necesito conectar esta expresión de aquí, la que me proporciona el ejercicio, con mi expresión general. Ya sea con una onda que se propaga de izquierda a derecha o con una onda que se propaga de derecha a izquierda. En este caso, voy a aprovechar que el seno es una función impar, ¿vale? El seno es una función impar y por lo tanto, igual que escribo i de xt igual a 0,05 seno de 4pi t menos 10 pi x, esto es equivalente a una expresión i de xt igual a menos seno de menos x. Ese signo menos de dentro me permite invertir el argumento y colocar además un signo menos fuera. 0,05 seno de 10 pi x menos 4 pi t. Y ahora, una vez que yo veo la expresión así, la puedo comparar con la que yo tengo aquí general. Vamos a poner aquí ecuación general. Entonces, nos está diciendo el argumento que se propaga de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Esta onda puede ser una onda que se propaga de izquierda a derecha y cuyos máximos y mínimos son opuestos a la ecuación general de onda.
es una onda armónica porque está expresada por un seno que se propaga de izquierda a derecha. El sentido positivo de las X, el eje X, así queda mejor, del eje X y posee los máximos y mínimos de manera opuesta a la ecuación general, porque claro, nos proporcionan la amplitud negativa y sin embargo en la ecuación general suponemos que la amplitud es positiva. Eso lo único que hace es que inviertes los valores de máximo y mínimo. Cuando la ecuación general tiene un máximo, un valor de amplitud más a, nuestra ecuación tiene un valor de amplitud menos a. Y viceversa. Cuando la ecuación general es menos a, la otra es más a. Si hacemos un pequeño esquema, la ecuación general, si nosotros la representamos en azul, pues suponemos que puede ser así, y entonces la ecuación nuestra ecuación, que la podemos representar en rojo, pues va en sentido opuesto. ¿Vale? Además, la onda es transversal, que se me ha olvidado escribirlo. ¿Por qué? Porque como podemos comprobar, tal y como vienen expresadas las variables, la onda se propaga en el sentido positivo del eje X, de izquierda a derecha, y el sentido, la dirección de vibración, de oscilación, es perpendicular. Por lo tanto, dirección de propagación y dirección de oscilación son perpendiculares, es una onda transversal. ¿Cómo vamos a determinar la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y velocidad de propagación? Pues como ya sabemos los valores de omega y de k, es directa esta deducción. De entrada, k es 2pi partido lambda. Entonces lambda va a ser 2pi partido por k, que sabemos que es 10pi. 2pi partido 10pi, pues esto es igual a 1/5, que es igual a lambda. Por lo tanto, ya sabemos la longitud de onda. 1/5 de metro. La frecuencia, pues como omega es 2pi por f, pues f es omega partido 2pi. Omega es 4pi partido 2pi, lo que es lo mismo, 2 hercios. La frecuencia son 2 hercios. Vemos que son ecuaciones, expresiones muy sencillas y se van obteniendo las variables que se pregunten. El periodo, pues el periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto 1/2 segundos. Y la velocidad de propagación, pues aprovechamos que k es omega partido por v, entonces la velocidad de propagación es omega partido por k, lo que es lo mismo, 4pi partido por 10pi, que es igual a 2/5 metros por segundo.
Ya tenemos los 4 datos que nos piden. Si os dais cuenta, lo que más trabajo ha costado ha sido ver el sentido de propagación de la onda. Porque vamos, las variables que nos están pidiendo, que son las variables que describen la onda, que la determinan, pues se obtienen fácilmente de la ecuación de onda. En el apartado B nos pide representar gráficamente la posición de un punto de la cuerda situado en x igual a 0 en el intervalo de tiempo comprendido entre t igual a 0 y t igual a 1 segundo. Para ello, vamos a escribir la ecuación de onda puedo utilizar tanto la ecuación equivalente como la ecuación normal. 4πt menos 10πx. De acuerdo. Como es en x igual a 0, entonces mi ecuación de onda se particulariza para ese punto en concreto y se nos convierte en la ecuación de un más. Pues ahora simplemente hay que representar la expresión entre t igual a 0 y t igual a 1. En t igual a 0, el seno de 4pi por 0 es igual a 0, y en t igual a 1, para tener al menos los valores de los extremos, es 4pi, que vuelve a ser 0 metros. Bueno, ahí no tenemos las variables. Tenemos vale 0. ¿De acuerdo? Porque el seno de 4pi es lo mismo que el seno de 2pi, que es 0. Por lo tanto, si nosotros hacemos la representación, de t y de i, fijaos que ahora no hay que poner la x, porque la x ya está fija en 0, simplemente entendemos que vamos entre 0 y 1. Esta va a ser la expresión en 0, y vamos a suponer que aquí está t1, que sabemos que también va a valer 0 la función. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos lo que está haciendo la expresión entre medias de 0 y 1? Pues para ello aprovechamos que sabemos que lo que vale el periodo o la frecuencia de la onda. Porque aunque nos estamos particularizando para un valor de un punto, todos los demás parámetros de la onda se permanecen iguales. Y vemos que el periodo es de la mitad de un segundo. Eso quiere decir que como t es igual a la mitad de un segundo, en un segundo el punto x igual a 0 metros realiza 2 oscilaciones completas. Le da tiempo a realizar 2 oscilaciones completas. El valor 1 medio más o menos está aquí.
Como la función es un seno, entendemos que la función, pues, le da tiempo. Vamos a intentar que quede bien. Vemos que hemos dibujado dos periodos completos entre 0 y 1 y además sabemos los valores máximos y mínimos que puede tomar nuestro punto, que son los que equivalen con la amplitud. En este caso sería 0,05 y menos 0,05. ¿De acuerdo? Y esta sería, pues, la representación gráfica entre 0 y 1. Como vemos, cuando nos están pidiendo la representación de un punto a lo largo de un intervalo de tiempo, miramos el periodo o la frecuencia. La frecuencia sería lo mismo. La frecuencia nos está diciendo el número de oscilaciones completas en un segundo. En este caso nos está dando directamente el valor de 2, porque son precisamente las veces que se produce la oscilación. En este caso no es útil mirar la longitud de onda, porque como estamos representando metros frente al tiempo, la longitud de onda no nos da información para poder representar. Si estuviéramos viendo la gráfica típica de metros XY, entonces la longitud de onda sí nos permite determinar los periodos completos o las longitudes, el tamaño de la oscilación completa. Vamos a pasar al problema siguiente. Este problema nos dice: en una cuerda tensa se genera una onda viajera de 10 centímetros de amplitud mediante un oscilador de 20 hercios. La onda se propaga a 2 metros por segundo. Escriba la ecuación de la onda suponiendo que se propaga de derecha a izquierda y que en el instante inicial la elongación en el foco es nula. Bien, en este tipo de problema no nos proporcionan la ecuación de la onda, sino que nos dan los datos para construirla. Fijaos que nos dan la información de que se propaga de derecha a izquierda. Nosotros sabemos que una onda que se propaga de derecha a izquierda va a tener el signo positivo junto a omega t. Por lo tanto, con eso es suficiente para expresar ese tipo de propagación. La amplitud son 10 centímetros, que ahora podemos pasar a metros, 0,1 metro. La frecuencia omega es 2pi por f. Como la frecuencia son 20 hercios, entonces omega es 40pi radianes por segundo y la velocidad de propagación son 2 metros por segundo. Como k es igual a omega partido por v, 40pi partido por 2 son 20pi metros a la menos 1. Como podemos comprobar, no sustituimos, no eliminamos las pi porque nos pueden venir bien para hacer los cálculos. Finalmente construimos nuestra ecuación de onda. Y de xt va a ser igual a 0,1 seno de 20 pi x más 40 pi t. Y la pregunta, ¿cuánto vale la phi? Pues nos dicen aquí abajo que en el instante inicial la elongación en el foco es nula. Recordad que la fase inicial, la phi, nos la proporciona el instante en t igual a 0. Como nos dicen que la elongación es nula, podemos suponer phi igual a 0. Por tanto, esta es nuestra ecuación de ondas que cumple todas las condiciones que nos han proporcionado. En el apartado B nos pide determinar la velocidad de una partícula de la cuerda situada a 1 metro del foco emisor
en el instante 3 segundos. Pues bien, calcular la velocidad es tan fácil como derivar la velocidad de una partícula. Recordemos que la velocidad de propagación de la onda como tal se puede calcular a partir de esta expresión o sabiendo que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, pero en este caso nos están pidiendo la velocidad de una de las partículas del medio, en este caso de la cuerda. Entonces, para encontrar esa velocidad hay que derivar, si lo queremos expresar bien, la derivada temporal de I, que como depende de x de t es una derivada parcial, y esto es 0,1 por la derivada del seno, que es coseno, y por la derivada de lo que hay dentro en el tiempo. 20pi x es 0 y esto es 40pi. Por lo tanto, aquí se nos multiplica 40pi coseno de 20pi x más 40pi t metros por segundo, o lo que es lo mismo. 0,1 por 40 son 4. Pi coseno de 20 pi x más 40 pi por t. Y ahora nos dan un metro, nos dan que x vale 1 metro y que t vale 3 segundos, pues blanco y en botella. La velocidad en el valor 1,3 va a ser 4pi coseno de 20pi más 120pi, lo que es lo mismo, 4pi coseno de 20 más 120, 140pi. Y 140pi es un múltiplo entero de 2pi, porque 2pi entre 140 pues sale un número entero. Sale 70. Por lo tanto, como es 70 veces 2pi, esto es igual a 1. Y esto sale igual a 4pi metros por segundo. Da la casualidad de que la velocidad de una partícula en la posición 1, o sea, a 1 metro del foco emisor, en el instante 3 segundos, coincide con la posición de velocidad máxima. Por lo tanto, va a estar posicionado en justo en el punto de equilibrio. Pues bueno, como podemos comprobar, es un problema sencillo en el que si uno entiende el enunciado, pues puede desarrollarlo con mucha rapidez. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar también al estudio de las ondas estacionarias. Ya hemos hecho 2 problemas para calentar de ondas generales, ondas viajeras. Pues bien, este problema, también de 2010, pero de reserva, nos dice la ecuación de onda de una onda es I de xt igual a 10 seno de pi x por seno de 100 pi t. Fijaos que el hecho de que aparezcan ya los dos senos multiplicándose ya te está dando a entender que eso no es una onda viajera. Esto va a ser una onda estacionaria. Aún así, el enunciado no tiene por qué indicarte que es una onda estacionaria. Nos dice la ecuación de una onda. ¿Por qué? Porque se supone que eso es algo que el estudiante tiene que observar, tiene que percatarse por sí mismo. En el apartado A nos piden explicar de qué tipo de onda se trata y describir sus características. Es decir, hay que describir lo que es una onda estacionaria, es decir, una onda que no propaga energía, por lo tanto no es realmente una onda. No propaga energía porque hay unos puntos del medio que no están perturbados, que no oscilan, que son los nodos. Vamos a hacer un pequeño dibujo de la onda. Por ejemplo, podemos dibujar
una onda estacionaria, indicar dónde están los nodos, que son los puntos estos aquí, los nodos, los vientres, y hablar un poco, comentar un poco el concepto de onda estacionaria, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos saber si queremos indagar o profundizar? Porque tenemos tiempo, pues podemos, por ejemplo, indicar qué valores van a tomar los nodos o los vientres, porque se pueden calcular. Eso ya en función del tiempo que tengamos. El ejercicio interesante es el apartado B, donde nos dice: determine la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas cuya superposición daría lugar a dicha onda. Bien, nosotros hemos estudiado que la onda estacionaria es fruto de la superposición, o mejor dicho, de la interferencia producida por dos ondas idénticas viajando en sentidos opuestos. Entonces, yo sé que mi onda, como cumple el principio de superposición, la interferencia, mi onda inicial pues puede ser, por ejemplo, de este tipo: a seno kx más omega t o a seno de kx menos omega t. Entonces, ¿qué amplitud va a tener esa onda? Pues está claro que van a interferir I1 e I2, donde I1 e I2 van a venir dadas por esas expresiones, y la amplitud va a ser 10, al igual que en la onda que nos proporcionan, y la velocidad de propagación, como K es omega partido por V, V es omega partido por K. Es decir, 100 pi partido por pi, esto es igual a 100 metros por segundo. Si nos preguntaran por la velocidad de propagación de la onda estacionaria, tendríamos que contestar que no existe la velocidad de propagación. Tú puedes calcular la velocidad de propagación de las ondas de las que proviene, porque sí son ondas viajeras. Pero una onda estacionaria, aunque la llamamos onda, en el fondo no es una onda. Hablar de su velocidad de propagación es como un poco hablar, es desvirtuar el concepto, ¿vale? Bien, y ahora viene otra pregunta que es muy interesante, que es calcular la distancia que hay entre tres nodos consecutivos. Tenemos que calcular estas distancias. La ventaja que tienen los nodos y los vientres es que, dada una onda estacionaria, la distancia entre dos nodos o la distancia entre dos vientres es constante, ¿vale? Entonces, sabiendo la distancia entre dos nodos, calcular la distancia entre tres nodos, sabemos que es el doble de distancia. Bastaría calcular la distancia entre dos nodos. De todas formas, para practicar vamos a calcular todas las distancias, o vamos a ir viendo cómo calcular, mejor dicho, la posición de los distintos nodos. Cálculo de la posición de los nodos. Pues bien, nosotros sabemos que la posición de los nodos se da cuando el seno de pi x sea igual a 0. Y esto sucede cuando pi x sea igual a n veces pi. ¿Por qué? Porque yo sé que el seno vale 0 cuando el seno de 0 o en el seno de pi. Por lo tanto, tengo que buscar múltiplos enteros de pi, con n perteneciente a los números naturales, incluido el 0. Lo que pasa que
a mí me interesa para expresar las distancias en una onda, las medimos en función de la longitud de onda. Como K es 2pi partido lambda, entonces, y K es igual a pi, que lo tenemos aquí, vamos a expresarlo mejor de entrada como si fuera en general y luego ya particularizamos. Kx. Tendríamos, yo creo que es más fácil de entender, tendríamos 2pi partido por lambda x va a ser igual a n por pi. La pi se va con las pi y nos queda finalmente que la posición de los nodos va a ser n veces lambda medio. Fijaos que esta ecuación es general siempre y cuando la onda armónica, o mejor dicho, la función armónica que nos determina la posición en una onda estacionaria sea un seno, pues siempre nos van a salir los nodos con esta ecuación. ¿Cómo particularizamos para cada onda? Pues en función de la longitud de onda. Vamos a calcular la longitud de onda, que la podemos sacar de la expresión de K. Lambda es 2pi partido por K. Como K es pi, pues entonces esto queda 2 metros. De manera que x, la posición de los nodos, va a ser igual a n 2 partido por 2, lo que es lo mismo, x es igual a n. Esa es la posición de los nodos. Primer nodo. Primer nodo, n vale igual a 0, entonces x es igual a 0 metros. Segundo nodo, n es igual a 1, como x es igual a n, pues x es igual a 1 metro. Tercer nodo, n es igual a 2, x es igual a 2 metros, y así podríamos seguir indefinidamente, suponiendo que la onda, claro, si nos proporcionaran una longitud de la cuerda, pues la cosa tendría otro tipo de complicaciones, que ya veremos en un futuro, en las clases de teoría. Pero como podemos comprobar, la distancia entre dos nodos es constante. Como la pregunta es ¿qué distancia hay entre tres nodos consecutivos? La distancia entre tres nodos consecutivos es de 2 metros. Cuidado, no nos confundamos y pensamos que son 3 metros, porque entre medias hay 1, total son 2 metros. Pues muy bien, hasta aquí este problema. Y nuestro último problema, de nuevo, nos van a proporcionar la ecuación de una onda estacionaria, y de xt igual a 8 por 10 elevado a menos 2 coseno de 0,5x por seno de 50t. Y nos piden indicar las características de la onda y calcular la distancia entre el segundo y el quinto nodo. Nos vamos a centrar directamente en esto porque, bueno, las características de la onda ya las sabemos. Determinar la amplitud, determinar la K, el número de ondas, la omega, es decir, que es una onda estacionaria, podemos hacer el dibujito de la onda estacionaria, etcétera, etcétera. En ese sentido, no hay mucho más que decir. Lo interesante es calcular la distancia entre los nodos. Y fijaos que en esta ocasión la onda armónica, la función armónica que caracteriza o que envuelve las posiciones no es un seno, sino que es un coseno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que para hacer el cálculo
de la posición de los nodos ahora no es con seno, sino que es con coseno. Coseno de kx, vamos a indicar aquí que es una onda estacionaria, por si hay algún despistado. Coseno de kx tiene que ser igual a 0 para los nodos. Y eso es verdad si solamente si kx es igual. Fijaos que ahora no sería npi, porque para 0 o para pi el coseno vale 1 o menos 1. Por lo tanto necesitamos que sea pi medio o 3 pi medio. Y eso solo se consigue con un número impar de pi medios. ¿De acuerdo? Con n perteneciente a los números naturales. El 0, el 1, etcétera, etcétera. Al igual que antes, como k es igual a 2pi partido lambda, entonces 2pi partido lambda tiene que ser igual a 2n más 1 pi medios. Por lo cual me he comido la x, que no la he escrito, con lo cual si aquí hacemos simplificación nos queda que la posición de los nodos va a estar en 2n más 1 lambda cuartos. Mi recomendación es que hagamos en cada ejercicio este desarrollo, porque es muy cómodo, es muy sencillo, y una vez que se ha hecho 2 o 3 veces es que ya prácticamente uno se lo sabe de memoria. Más que implantar directamente la expresión, porque ya digo que para el seno y para el coseno están cruzadas el cálculo de los nodos o el cálculo de los vientres, y podemos caer en el error de equivocarnos. Vamos a calcular la lambda para poder hacer el cálculo de los nodos. K es igual a 2pi partido lambda. Lambda es 2pi partido por k. K vale 0,5, que lo tenemos aquí. Eso vale la k. Entonces tenemos 2pi por comodidad. Voy a poner un medio en vez de 0,5. O lo que es lo mismo, 4pi. 4pi metros. Entonces, x va a ser igual a 2n más 1. Lambda es 4pi partido por 4 pi. Aquí están la posiciones de los nodos. Ahora hay que calcular el nodo 2 y el nodo 5. Para practicar voy a ir calculándolos todos. Primer nodo, n es igual a 0. Entonces sale x igual a pi. Segundo nodo, n igual a 1. Entonces miro mi ecuación, 2 por 1 son 2, 2 y 1 3, 3pi. Tercer nodo, n igual a 2. X es igual a 5pi. Cuarto nodo, n es igual a 3. X es igual a 7pi. Y quinto nodo, n igual a 4. X va a ser igual a 9pi.
Si suponemos, evidentemente, hay que tener en cuenta que nosotros contabilizamos, entendemos que contamos desde 0 hacia la derecha, ¿de acuerdo? Ahí vamos contando, el primer nodo estaría en 0, porque justamente en los extremos de la cuerda. Recordemos que la onda estacionaria siempre está acotada, está fijada, el medio está confinado. ¿Cómo podemos medir la distancia? Pues basta con restar. Si a esto le llamamos x1, x2, x3, x4 y x5, pues la distancia entre el segundo y el quinto nodo es x5 menos x2. 9pi menos 3pi, 6pi. Y aquí estaría hecho calculada dicha distancia. Como podemos comprobar, hay una distancia siempre de 2pi entre cada nodo. Como son 4 nodos, pues 2, 4 y 6. El apartado B vuelve a preguntar lo mismo que en el ejercicio anterior. Explicar las características de la onda cuya superposición daría lugar a esa onda. Escriba sus ecuaciones y calcule su velocidad de propagación. Como bien sabemos, la onda estacionaria se produce por la interferencia de una onda consigo misma en sentidos contrarios, es decir, dos ondas idénticas que se propagan en sentidos opuestos, lo que vendría a ser I de x1 t a seno de kx más omega t e I2 xt a seno de kx menos omega t. Explicar las características es dar los datos. A va a ser 8 por 10 elevado a menos 2, K va a ser igual a 0,5, omega va a ser igual a 50 y lo que hemos estado comentando. Y la velocidad de propagación es omega partido por K. Por lo tanto, tendríamos 50 partido entre 0,5, que es lo mismo que multiplicar por 2, es decir, 100 metros por segundo. Como podemos comprobar, muchos problemas de este bloque, del bloque de ondas mecánicas, son problemas muy sencillos, que basta tener clara la teoría e ir aplicando, porque la gran mayoría de preguntas se resuelven en una línea, aplicando las pocas ecuaciones que se trabajan. Y hasta aquí el vídeo de problemas.